Javier Milei en el país donde se le pasa motosierra a los salarios mientras los héroes fugan dólares. Esos son los dos datos relevantes, a mi entender, del día de ayer. El dato que publicó el INDEC, que ahora les voy a mostrar, donde muestra que otra vez el gobierno miente, que los salarios vuelven a bajar y que estamos en niveles salariales reales peores que en la pandemia. Peores que en la pandemia. Sin una pandemia, sin una guerra, sin una sequía. Estamos en los peores niveles, que es uno de los grandes temas por los cuales ganó Milei, que era que durante el gobierno anterior, el gobierno peronista, había salarios de pobreza. Y los salarios que no eran de pobreza tampoco alcanzaban para tanto. Bueno, ahora son mucho peores. Y ese es el dato que una vez más dio ayer el INDEC. Mientras el presidente da charlas y conferencias, todo el día se la pasa hablando, y ayer volvió a repetir que los héroes no son los que van igual a laburar y sostienen el país andando y producen y generan, sino que son los que juntan dólares y los fugan. Ese es el modelo Milei, el modelo que tiene en la cabeza, y es una suerte de gran estafa de país. Hablando de estafas, quiero arrancar con algo que tenía que suceder hoy, y por lo visto no va a suceder, que era que estaban citados el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, al Congreso, por el caso Libra. Que recuerden, el presidente Javier Milei promovió una criptomoneda bajo un argumento de que de esa forma se iban a financiar un montón de microemprendimientos. Nunca mostraron qué microemprendimientos se iban a financiar, nunca ningún microemprendimiento recibió financiamiento, simplemente era una estafa de la cual el presidente fue una figura clave porque sin su promoción no funcionaba, por la cual se creaba una criptomoneda se crea en 5 minutos con la computadora, nosotros creamos una en su momento para mostrarlo, la Lija Coin, esa moneda vale 0, vale cuando alguien como el presidente Milei la promueve y dice compren eso le sube el valor, pero lo que pasa es que los amigos de Milei ya la tenían cuando valía 0. Entonces agarraron algo que valía 0, lo hicieron subir ficticiamente el valor y se lo vendieron a gente que fue estafada porque se la vendieron toda junta y el valor volvió a caer a 0. Estafa tremenda. Bueno, por eso el Congreso inició un proceso de investigación y está citando a funcionarios. Bueno, hoy tenían que ir el ministro de Economía y el ministro de Justicia y no van a ir. Cae en el medio de que hay avances en la causa judicial. Ayer les contaba la nota de Franco Misraji, donde muestra los distintos avances que hay en los patrimonios del personaje de la pata argentina, que es Mauricio Novelli, que es Manuel Terrones Godoy, que es Sergio Morales. Como ayer contaba también Juan Grabois, que es uno de los que está impulsando estas causas, de que él cree que van a terminar presos, Javier Milei y Karina Milei por este caso. Y hoy publica Irina Hauser, en página 12, las fotos de cómo la familia de Mauricio Novelli, este personaje, fue a vaciar las cajas de seguridad justo después de la criptoestafa. Las imágenes que confirman los sospechosos movimientos del trader amigo de Milei. Y cito un documento de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal que está presentado en la causa del CryptoGate y donde se muestran estas imágenes donde está la madre y la hermana de Novelli con acceso autorizado de él a 2 cajas de seguridad el primer día hábil después del lanzamiento de la criptoestafa Libra. Entraron con un bolso y una mochila vacíos y según las imágenes recuperadas de la sucursal bancaria, todo indicaría que se los llevaron llenos. El joven trader había contratado ambos espacios en la bóveda bancaria el 4 de febrero, solo 10 días antes del escándalo desatado con el tuit de Milei. Bueno, hoy no van a ir a explicar estas cosas los funcionarios, pero en la causa judicial en la Argentina esto avanza y veremos también si avanza. Recuerden que hay causas judiciales tanto en Estados Unidos como en España. Dicho esto, ayer Milei, mientras todo esto sucedía, estaba dando una charla, una de las habituales charlas que da ante sectores empresarios,
Y dijo esto, mirá. Bajo esa aberración estúpida que es gobernar es crear trabajo. No, gobernar es que la gente viva mejor. Digo, ¿por qué, digamos, esa frase de gobernar es crear trabajo es una pelotudez del tamaño de una casa? Porque entonces, ¿qué hago? Entonces creo muchos empleos públicos. Digo, vamos a volar por los aires, eso es lo que hace el kirchnerismo. En realidad, digamos, gobernar es que la gente viva mejor. Y que se creen, digamos, o sea, se lo pongo con un caso ridículo. ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? Digamos, la tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. Digo, que voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia. ¿De qué están hablando? O sea, gobernar es generar bienestar. Es decir, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobre y menos indigente. Bueno, así que gobernar no es crear trabajo. Confunde Milei todo el tiempo esta cuestión de que crear trabajo parecería que es solamente en el Estado. Está buenísimo que se cree trabajo en el Estado cuando el Estado tiene más cosas para hacer. Por eso creció el Estado durante algunos años, el Estado Nacional. Igualmente, como siempre hay que poner las cosas en contexto, los trabajadores del Estado Nacional llegaron a representar como máximo el 17-18% de todos los trabajadores del país. Ya que más del 80% no estaba en el Estado Nacional. La mayoría de los empleos públicos están en los estados provinciales y los municipales, no en el nacional, que es donde está pasando la motosierra. Milei, ahora lo vamos a escuchar incluso a Sturzenegger, que dijo que tiene que tender a cero la cantidad. Pero dice Milei que la idea de que gobernar viene es que la gente viva mejor. ¿Qué necesitas para vivir mejor? Y necesitas un trabajo, a no ser que hayas tomado la precaución de nacer rico y heredar una fortuna. En ese caso no necesitas trabajo, simplemente gastar el dinero que heredaste. Pero necesitas un trabajo y necesitas que ese trabajo esté bien pago. Bueno, justo ayer salieron los datos del INDEC sobre el salario real. Siempre acuérdense que el salario real es el dato que importa. No importa si vos antes ganabas 100 lucas y hoy ganas 500, si te alcanzan las 500 para comprar menos de lo que te alcanzaba con 100. Yo sé que por ahí es más complejo de entender porque uno ve números nominales, que es, yo ganaba 100, ahora gano 500, gano 5 veces. No, no es así. Porque si vos ganabas 100 y el litro de leche valía 25 mangos, podías comprar 4 litros de leche. ¿Sí? Si pasás a cobrar 150, pero el litro de leche se va a 50 mangos, ganás 150, pero podés comprar 3 litros de leche. Entonces tu salario real bajó. El dato importante es para qué te alcanza. Siempre la pregunta que tenés que hacerte es, ¿te alcanza para más o para menos que antes? Bueno, ayer salió el dato del salario real. Vamos a mostrarlo en un tuit de Danny Steingart, que les vuelvo a recomendar, que él primero hace un resumen, dice, feo dato del INDEC de salarios de marzo. En ese mes, que coincidió con la aceleración de la inflación del 3,7%, los salarios formales cayeron 1,2% en términos reales. La baja fue mayor en el sector privado que en el sector público. Desde diciembre de 2017 el salario real formal acumula un desplome del 25%, un desplome que se descompone así. Los privados perdieron un 20%, estamos hablando desde 2017, o sea, desde el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto en el medio. ¿Sí? Privados cayeron un 20% y públicos cayeron un 33,8%. Salario informal, con 5 meses de rezago, cayó 32% en ese mismo periodo, o sea, del 2017 al 2024. Respecto de noviembre del 2023, que fue antes de que asumiera Milei, los formales están 6 puntos abajo. 6 puntos abajo. Poquito los privados, muchísimo los públicos. Y los informales, repito, con este rezago de 5 meses, dice que están un punto arriba. Vamos al gráfico que comparte Danny Steingart, que lo que se ve es justamente eso. El gráfico arranca en 2017. Estos gráficos, vuelvo a repetir, están en argendata.fundar, que es un laburo buenísimo que hacen desde Fundar, donde podés encontrar mucha estadística bien laburada. A veces es difícil, a veces por ahí la página del INDEC es un poco más complicada. Ahí en esta página de Fundar está realmente bueno. Y lo que se ve en este gráfico que les estoy mostrando, para los que están en radio y los que están en YouTube lo van a ver, es 2017, hay una caída fuerte de los salarios hasta diciembre del 2019, fuerte. ¿Sí? En 2019, ¿cuál era la expectativa? Bueno, vuelve un gobierno peronista con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, los salarios van a subir. Pues no, se mantuvieron ahí,
en un pequeño electrocardiograma que tendió a la baja. O sea, no recuperaron lo que perdieron con Macri. Siempre salarios reales. Y ese electrocardiograma que tendía a la baja, cuando llega Milei, cae abruptamente. Pero lo tiran a un precipicio el salario, todos los salarios. Los del privado registrado, el total, digamos, que está ahí promediado, el privado no registrado y el salario público. Los tiran directamente a un barranco. Y empieza luego una recuperación durante el 2024. Obviamente se recuperan mucho mejor los salarios del sector privado registrado, que casi llegan a alcanzar el salario real que tenían cuando asumió Milei. Casi lo llegan a alcanzar. ¿Pero qué significa? Que perdiste un año en el medio. Cuando Milei da los datos de todos los meses crece el salario real, claro, crece desde el quinto subsuelo, a donde lo tiraron. No crece desde el salario real que teníamos cuando asumió Milei. Todavía ningún salario alcanzó el salario real que teníamos cuando asumió Milei. Entonces todos los salarios están por debajo que cuando asumió Milei. Esto es lo que le deberían preguntar cuando simulan entrevistas con el presidente. Y son los datos del INDEC. Bueno, se recuperaron un poco, mucho menos los públicos. El público se recuperó mucho menos que el privado. Pero aún así, estamos por debajo y todos los índices están por debajo de la pandemia, de la pospandemia, de la sequía, de la guerra y de esos salarios que no estaban bien durante el gobierno anterior. O sea, todos los salarios en la Argentina están en términos reales peores que en la pandemia. Y hoy no hay una pandemia. Este es el dato que da el INDEC y que es el dato importante. En un contexto donde el gobierno pretende frenar la inflación por reducción de la demanda. Un gobierno, como viene siguiendo acá en el Destape en detalle Mariano Martín, que impone paritarias cero, paritarias a la baja, paritarias por debajo de inflación. Y que cuando, yo voy a estar muy insistente con este tema, pero es realmente insólito la poca reacción mediática, sindical y política a lo que sucedió estos días. Que es que el sindicato de comercio, que es el sindicato más grande del país, había acordado una paritaria a la baja, o sea, había acordado una paritaria por debajo de la inflación con las cámaras empresarias de comercio, y esa paritaria a la baja, que era del 2 y pico %, el gobierno la frenó y les dijo, no, se van al 1%, a la mitad de eso que arreglaron. O sea, le bajó el sueldo a más de 1 millón de personas, al sindicato más grande del país. ¿Paró el sindicato? No paró. ¿Paró la CGT? No paró. ¿Dijo algo la dirigencia política? No dijo nada. ¿Qué dice el gobierno? Sigue. Vota, che, los empleados y empleadas de comercio votan, ¿eh? Si la dirigencia política y sindical no los cuida y no los acompaña, no los van a votar. Y cuando vamos a ver todos los días, este año, niveles de participación electoral bajísimos y con récord de baja participación electoral, muchos van a ser esos laburantes, que cuando viene un gobierno les baja el sueldo, nadie los defiende. Bueno, los datos muestran esto. Los peores salarios reales de los últimos años. Los peores. Esto se traduce, por ejemplo, después en caída de ventas. Fíjate la nota que publica hoy Sebastián Premisi en el Destape. El 50% de los comercios pequeños y medianos tuvo caídas en sus ventas durante el primer trimestre. Y sí, si cae el salario real y si no te alcanza, baja la venta. Van más de 15 meses de caída de ventas. En comercios, en supermercado mayorista, en alimentos básicos como la leche, como la yerba mate, como la carne. Entonces sí, hay que decirle al presidente que gobernar no solo es crear trabajo en el sector privado y en el sector público, sino además que los salarios alcancen. Y los salarios no alcanzan.
Ayer también, y lo contó Roberto Navarro, hubo novedades respecto del fondo de cese. ¿Qué es el fondo de cese? Es un proyecto que tiene el gobierno de que en lugar de que si te rajan el empleador pague una indemnización y que además si te tenía sin registrar pague una multa por haberte tenido sin registrar, el gobierno eliminó esa multa y además ahora quiere que no pague la indemnización, que vaya todo a un fondo de cese. ¿Qué es ese fondo de cese? Teóricamente, cuando esto empieza a funcionar, es voluntario entre comillas, y lo que pasa es que el empleador tiene que depositar un porcentaje de su masa salarial en ese fondo de cese, que se va juntando ahí. No hay que ser muy pillo para decir que eso va a ser una masa de guita muy grande. ¿A dónde va a ir esa masa de guita? ¿Quién la va a administrar? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterios? Ya tenemos la experiencia de las AFJP, que no eran el fondo de cese, pero la mecánica era, juntaban guita, ¿qué hacían con esa plata? Compraban acciones de las propias dueñas de las AFJP. Había una empresa X, póngale Grupo Clarín, que tenía una AFJP. Con la plata de la AFJP compraba acciones del Grupo Clarín a precio inflado, que después esas acciones bajaban. Entonces, los que estaban en la AFJP perdían plata, porque eran dueños de unas acciones que habían sido compradas a precio inflado y después bajaban. Pero con esa plata que inyectaban desde la AFJP en las empresas hacían otros negocios. Ese fue el negocio de la AFJP. Una estafa al ahorro. Por eso fue importante que se cortara. Por eso fue tan importante la idea de Amado Boudou en su momento de reestatizar el sistema jubilatorio, de volver a un sistema de reparto solidario donde los trabajadores de hoy sostenemos a los jubilados de hoy. Por eso fue tan perseguido Amado Boudou por haber tenido esa idea. Por eso terminó en cana. Y la otra parte de este fondo de cese, no solo es que van a obtener una gran masa de guita, que a ver a dónde va, sino que es que entonces el empresario ya no va a pagar la indemnización, sino que la va a pagar ese fondo de cese. ¿A quién le conviene esto? Y le conviene a los empresarios de sectores con trabajo menos calificado. Por ejemplo, comercio. Miren qué casualidad. Porque un empresario que tiene una industria y que le costó 10, 15 años formar a un trabajador, lo piensa 1.000.000 de veces antes de despedirlo. Porque después no lo puede reemplazar. Un empresario que tiene un comercio X, póngale Galperín, con un trabajo no calificado y tiene a alguien con 1, 2, 3, 5 años de antigüedad y esa antigüedad la tiene que pagar, le va a salir más barato sacárselo encima, que lo pague el fondo de cese y contratar a otro sin antigüedad con un sueldo más bajo. En un país con sueldos a la baja, el fondo de cese va a hacer que los trabajadores con más antigüedad los limpien y contraten gente con menos antigüedad para pagar sueldos más bajos y que la indemnización la pague otro. Ayer lo explicó muy bien en un hilo que les leo Pablo Cerdán, que ahí dice, hoy se publicó la resolución CNB 1066, continúa con una reforma estructural del régimen de finalización del contrato de trabajo. Me gusta que régimen de finalización del contrato de trabajo, se llama despido. Bueno, en Argentina, camino a eliminar las indemnizaciones para favorecer la ya iniciada ola de despidos. Y lo hace sin el Congreso, sin debate y sin sindicatos. La resolución crea un nuevo producto financiero, fondos de cese laboral, estructurados como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Sí, leíste bien. La indemnización ahora será un instrumento del mercado de capitales. ¿Quién aporta? El empleador. ¿Quién administra? Entidades privadas, fiduciarias, depositarias, gerentes de fondos. ¿Quién controla? La Comisión Nacional de Valores, pero sin respaldo estatal directo ni garantía de que el fondo alcance a cubrir un despido. O sea, ¿entienden que van a agarrar una masa de guita gigante y la van a poder utilizar para la timba sin ningún tipo de control? Sigo leyendo el tuit de Pablo Cerdán. El fondo intenta reemplazar el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador ya no recibe una indemnización proporcional a su antigüedad, sino lo que haya acumulado el fondo. No importa si trabajó 1 año o 10. Punto 5. ¿Y si el fondo pierde valor? ¿Y si hay inflación o una devaluación o una mala gestión financiera? El empleador no responde. El riesgo lo asume el trabajador despedido.
La relación laboral, protegida históricamente por el derecho, ahora se convierte en una relación financiera. El trabajador deja de ser sujeto de derechos laborales, pasa a ser titular de cuota partes, un inversor forzado. Es tan gráfico esto, o sea, tu indemnización, que es tu derecho ante un despido, pasa a ser timba. Y si la timba pierde, no hay indemnización y es culpa tuya. Te fuerzan a invertir tu indemnización. Punto 7. Nos dicen que será voluntario, firmado en convenios colectivos. Pero sabemos cómo opera eso en sectores precarizados, alta rotación, informalidad, sindicatos débiles. La opción, entre comillas, se convierte en imposición. Mirá qué voluntario que es que, como les decía recién, el sindicato de comercio firmó una paritaria a la baja con los empresarios y aún así el gobierno le dijo que no. Re voluntario todo. El procedimiento participativo que habilitó la Comisión Nacional de Valores fue simbólico, 15 días hábiles, no vinculante. O sea, podemos ir a quejarnos sobre esto, pero no les importa porque no es vinculante. Sin devolución institucional. Una puesta en escena para legitimar una decisión ya tomada, como contaba ayer Navarro. En países como Austria, Italia o Chile hay mecanismos de ahorro para cese laboral. Pero en ninguno de esos países eliminó la indemnización por despido sin causa. Siempre se trata de sistemas complementarios, no sustitutivos. En la Argentina ya existe un régimen así, sigo leyendo el hilo de Pablo Cerdán, el de la construcción, pero fue pensado para un sector de alta rotación, con aportes del 12% y 8% y negociado colectivamente. No se puede generalizar un régimen excepcional como si fuera la regla. Sigue, el hilo de la verdad que está muy bueno, es muy explicativo, dicen que esto terminará con la industria del juicio, pero la verdad es que va a multiplicar los juicios. ¿Por qué? Por pérdidas del fondo, imagínate, a vos te obligan a invertir en un fondo de inversión que pierde plata y lo vas a judicializar. Por vacíos legales, por inconstitucionalidad de convenios, por diferencias mal liquidadas. ¿Cuándo te liquidan? Cuando valía la acción algo, cuando sube, cuando baja. Y en paralelo, sigue este hilo, se diluye el poder sindical. Ya no hay negociación frente al despido ni conflicto. Solo una plataforma que transfiere el capital acumulado al momento que el empleador decida despedir. La estabilidad del empleo es reemplazada por la lógica financiera, la responsabilidad del empleador por un producto bancario y el derecho al trabajo por un sistema voluntario que termina siendo obligatorio. Esto está pasando ahora. Acabamos de hacer un bloque donde mostramos salarios reales a la baja, gobierno que no deja que haya paritarias, incluso cuando son por debajo de inflación, las quiere aún más bajas, y gobierno que avanza en transformar una indemnización en timba. ¿Qué está haciendo la dirigencia sindical, la dirigencia política, el sistema de medios también? Frente a todo esto, la verdad que no lo veo. Por eso yo insistí estos días de que era importante y vamos a seguir con el tema de la denuncia penal que me hizo Milei y todo eso. Pero la denuncia es para que no se hable de estas cosas. Para que atacar la libertad de expresión, para que no se expresen y no se digan cómo se están atacando los salarios. Ni hablar que el peor atentado a la libertad de expresión para los periodistas son los sueldos de mierda que se cobran en la enorme mayoría de los medios, que tienen posibilidad de pagar mucho más y no lo hacen. Eso es un atentado a la libertad de expresión. Los sueldos de pobreza que tienen la mayoría de mis colegas y que forman parte de este colectivo que les estoy mostrando. Sueldos que bajan, fondos de cese que aparecen y sindicatos, como en el caso de comercio, que dicen que no van a aceptar, pero hoy todos los comercios están abiertos. No veo que hayan tomado una medida de fuerza por esta situación. Eso en torno a salario. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a todo esto? Bueno, no solo decir que no les importa y que van a seguir interviniendo, sino tomar más deuda. Ayer apareció Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, con este tuit que dijo: la Secretaría de Finanzas informa que en el día de la fecha, y conforme a lo anunciado al inicio de la tercera fase del programa económico, el Tesoro ha recibido del BID el desembolso de $500 millones del financiamiento especial para el desarrollo,
que será destinado, atención, a políticas que promuevan la acumulación de reservas e impulsar condiciones más favorables para el crecimiento liderado por el sector privado. O sea, seguimos tomando deuda, supuestamente para fortalecer reservas. 500 millones de dólares. El día antes de salir del cepo se fumaron 400. Así que no va a durar mucho. Ayer habló también Luis Caputo, porque el problema también de tomar deuda es que como tenemos un riesgo país alto, esa deuda tiene un sobrecosto por ese riesgo país. Gobiernan hace más de 500 días. ¿De quién es la culpa de que el riesgo país no baje? Escuchen lo que dice el ministro de Economía Caputo. El riesgo país también debiera bajar fuertemente. Hoy creo que hay un par de cosas que pesan en el riesgo país. Uno, que naturalmente es nuestro track record como país, y dos, es el riesgo político, el riesgo a la vuelta del kirchnerismo, que para algunos todavía es un riesgo que está. Ahora bien, si me preguntás, si uno viniera hoy de Marte y ve todo el mundo, claramente uno de los primeros países que invertiría es en Argentina. Si además ajustás eso por el rendimiento de nuestros bonos, bueno, ya parecería desconcertante, porque decís, como este país que tiene las condiciones que yo acabo de decir, rinde 700 puntos más que, o sea, parecería que países que tienen 7 puntos de déficit, parece raro. Pero bueno, ese es el costo de nuestro pasado lejano y el costo de nuestro pasado cercano. Bueno, la responsabilidad de que no vengan las inversiones es por el kirchnerismo y el riesgo país no baja por eso. El riesgo país no baja porque ya todos saben lo que hace Caputo. Que lo aprovechen es otra cosa. Que vengan y digan, mira, acá está este señor que lo conocemos hace muchos años, que ya lo hizo en su gestión anterior, que nos garantiza un negocio financiero. Carry trade. ¿Qué es? Yo traigo mis dólares, yo sé cuánto va a valer el dólar oficial porque este señor me lo garantiza y si lo cambia me avisa antes. Me da además un instrumento en pesos que aumenta más rápido que ese dólar oficial que el señor tiene pisado. Yo junto pesos a una velocidad más alta y cuando el señor me avisa, porque mi amigo me va a avisar, cambio esos pesos por dólares y los saco del país. Ese es el negocio que da Caputo. Claro, para eso sí hay plata. Para todo lo demás no. ¿Quién va a invertir en un país que se maneja así? ¿Quién va a invertir en un país donde los dólares los van a fugar y entonces le decís, no hay cepo, vení, hundí tu guita en una inversión de hidrocarburos, hundí tu guita en minería, hundí tu guita en industria, que cuando generes rentabilidad la vas a poder sacar del país. Yo te lo garantizo, te voy a dar los dólares. Claro, pero los dólares no van a estar, porque los van a fugar. Entonces no son tontos los empresarios. Si el ministro de Economía es Caputo y a los dólares se los van a dar a sus amigos para que los fuguen después de hacer la bicicleta financiera, nadie va a venir a invertir en la Argentina porque después no va a poder sacar dólares que salgan de la producción. Mientras Caputo sea ministro no va a venir un solo dólar de inversiones productivas. Solo van a venir dólares para timba financiera. Que ni siquiera es timba, está mal llamarlo timba, porque la timba tiene riesgo. Cuando tu amigo es el ministro de Economía y te avisa las cosas, no es más timba. Y menos van a venir si el propio presidente le sigue diciendo héroes a los que fugan la guita. Mirá. Bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto ARCA, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Bueno, va a ser muy difícil que venga dinero a la Argentina en estas condiciones.
Recuerden que los que fugaron, la fuga en la Argentina existe hace muchísimos años, no, no es algo nuevo. Ahora, la última gran fuga fue durante el gobierno de Macri. ¿Cómo fue? Juntaron muchos pesos, los pasaron a dólares y los sacaron del país. ¿De dónde vinieron esos dólares? Del FMI. ¿Quién pidió esa plata con el FMI? Caputo y Duhovne. ¿Habían hecho algún papel para esa plata? No. ¿Hay una causa judicial por eso? Sí. ¿Se sabe quiénes fueron? Lo sabe la justicia, lo sabe el Banco Central, lo sabe el Congreso. ¿En algún momento va a saltar eso? Ojalá que sí. Pero como todos saben de este mecanismo, ¿quién va a venir a hundir guita en un proyecto productivo que no te genera dólares al toque? Que cuando haya dólares te van a decir, no, cepo no hay, pero dólares tampoco. Entonces, sin cepo y sin dólares es lo mismo que con cepo. No puedes sacar dólares que no existen. Y ya no hay más deuda que tomar. Ese es el quilombo en el cual metieron al país. O sea, le pasan la motosierra a los salarios, como le mostré recién, dicen que los héroes son los que fugan, y en el medio no llega una sola inversión, y le echan la culpa de que no llega ninguna inversión al kirchnerismo o a los demás. Todo esto en un año electoral. Ayer Caputo también habló de lo que esperan en los próximos 2 años, si es que le va bien en las elecciones. Esa gente que tiene la guita debajo del colchón, en el colchón, no son delincuentes. Son tipos que se escaparon de un régimen opresor que los quería estafar. Por lo tanto, devolver la libertad también es que esa gente pueda volver a meter su dinero adentro del sistema sin que nadie lo persiga. Y de ahí que nosotros estamos promoviendo y estamos trabajando en que la gente pueda sacar sus ahorros y que no los persiga el Estado. ¿Qué se puede esperar del presidente los próximos 2 años y medio? Una profundización de lo que estamos haciendo, es decir, más bajas de impuestos, más eliminación de regulaciones, más apertura económica y si tenemos el apoyo de la gente en las elecciones, reformas estructurales, que ya tenemos listas, pero que claramente sabemos que no las podemos mandar al Congreso porque, digamos, hay una buena parte del Congreso que claramente no quiere que al país le vaya bien, que siguen viendo la política como un negocio y no como un servicio al ciudadano. Por lo tanto, nosotros necesitamos más apoyo. Entonces, te diría que es esencialmente eso, lo que mencioné antes, más una reforma laboral, una reforma tributaria, más adelante una reforma previsional, todas cosas que van a cambiar el país y cuanto más rápido podamos hacerlo, ustedes saben que a nosotros no nos molesta acelerar, cuanto más rápido podamos hacerlo mejor. Reforma tributaria, impositiva y previsional. Eso es lo que quieren hacer a partir de octubre, depende cómo les vayan las elecciones. Por eso vino toda esta guita del FMI, para ver si les va bien en las elecciones y pueden en el Congreso tener los números para aumentar la edad jubilatoria, para eliminar derechos laborales, para seguir bajándole los impuestos a los ricos y subírselo a los pobres. Eso es lo que quieren hacer. Pero te lo está diciendo Caputo. No hay mucha vuelta. Y en el medio, la crueldad. La crueldad. El 30% de toda la motosierra que pasó el gobierno la pasó por los jubilados. Y siguen festejando la motosierra. Ayer habló también en este mismo evento Federico Sturzenegger. Vamos a escucharlo. Me parece súper interesante. Sí les quiero decir, la motosierra sigue a full. Javier bajó el gasto público 30 puntos el primer año, después nos juntó un día y nos dice, bueno, bajamos 30, ahora muchachos arranquen. O sea, ese es un poquito para que vean el estilo y la obsesión que él tiene con este tema. Les paso algún dato. Nosotros, cuando llegamos había 210.000 empleados públicos. Miren, les doy un poco el mapa, ¿no? 210.000 en la Administración Pública Nacional, organismos de Administración Central y organismos centralizados y descentralizados. 90.000 en empresas públicas, que eso, por supuesto, el objetivo nuestro es que eso converja a cero, eventualmente.
Esos son 300.000, ¿no? 200.000 y 90.000. Después hay 200.000 en Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, eso lo dejamos por un momento de costado. Después hay 200.000 en universidades, fíjense qué notable, ¿no? Hay el mismo número de cargos en universidades que en la Administración Pública Nacional. Después, por supuesto, está Justicia y está el Congreso, ¿no? Y después, por supuesto, gobiernos provinciales y municipales, pero eso ya es otro cantar. Nosotros de los 300.000, que es Administración Pública Central y empresas públicas, hemos dispensado de 45.000 personas. Va a seguir la motosierra, dice el ministro de Regulación a favor de las grandes empresas. Es una gran semana para que vean que el Estado nunca se corre, sino que cambia de prioridades. Por ejemplo, el Estado no es que deja de controlar, el Estado controla para otros. Por ejemplo, este gobierno controla si un jubilado puede acceder a un medicamento, no controla si una empresa hace carry trade. El Estado nunca se retira, siempre cambia de prioridades. Y en nombre de los jubilados, a propósito, hoy es miércoles, hoy va a haber otra vez movilización de jubilados que representan, recién lo decía Sturzenegger, que les pidió un recorte del gasto del 30%, bueno, los jubilados representan el 30% de todo lo que recortó el gobierno. Los jubilados han aportado eso, el 30%. Y todos los miércoles van a reclamar una jubilación un poco más digna. Y todos los miércoles son reprimidos. Y el gobierno promueve una suerte de elogio a la crueldad y encuentra incluso algunos personajes que se creen graciosos con esto. Y ayer pasó algo en Gelatina, había un intercambio, una mesa que armó Matías Colombati, entre Yamil Santoro, que es un hombre ideológicamente afín a Milei, y Luca Bonfante, candidato a legislador por la izquierda. Y sucedió esto que es muy tremendo, y se los quiero mostrar y compartir, pues ustedes saben que cuando te tiran ese gas, que es tremendo, una de las formas de aliviar un poquito el dolor es con leche. ¿Sí? Y el miércoles pasado, uno de los pocos dirigentes políticos que fue justamente Luca Bonfante, este joven candidato a legislador por la izquierda. Bueno, miren este elogio a la crueldad por parte de Yamil Santoro ayer. Y no quería dejar de agradecerte por la invitación y sin irme antes regalándole a Luca algo para mañana. Sé que tuviste la semana pasada un problema ahí con los jubilados. Tenés ahí para que no la pase mal. Igual aprovechemos el momento stream. La leche, permiso, ¿no? Esto se coloca después de... Me la voy a llevar además. Llévatela. Cada vez que tiran gas pimienta, esto es un recurso para paliar el dolor que sufren muchos jubilados todos los miércoles. Así que te agradezco esto. La verdad que se nota con esto que banaliza la discusión, ¿no?, de los jubilados. Sin embargo, yo esto lo voy a llevar al miércoles realmente. La utilización política de los Espero jubilados. que no esté vencida, como está vos, por dentro y por fuera. Pero bueno. Está vencida. Traje la de casa que se había vencido porque no vamos a... Está vencida además, boludo. Pero dije en serio que está vencida. Tremenda rata, además. No solo le llevó un elemento que es para disminuir el dolor que te genera la represión, sino que encima le llevó leche vencida. Leche vencida. Y mira cómo son las cosas, hablando de leche vencida, que ayer apareció Leila Gianni. Leila Gianni era la funcionaria del Ministerio de Capital Humano que puso la cara cuando nosotros mostramos que Milei y Sandra Petovelo tenían más de 5 millones de kilos de comida guardados por vencer, entre ellos mucha leche. Leche en polvo, que se estaba por vencer. Iba a ser leche vencida si nosotros no lo publicábamos exactamente hace un año. Yo estoy convencido, no solo que la denuncia penal que me hizo Milei no es un tema de mi libertad individual, de mi libertad de expresión, es un tema colectivo. Por eso, ayer ya me dijeron que hay más de 600 firmas de periodistas a la nota que vamos a republicar, por la cual me denunció, y la vamos a hacer seguramente mañana. Sino que tiene que ver con esa nota que publicamos también en el Destape, donde mostramos esa crueldad del gobierno. Porque ni el votante de Milei puede entender y aceptar que dejes vencer la comida solamente por no repartirla. Y es lo que nosotros mostramos. Y era justo leche vencida, mirá vos. Y leche que se estaba por vencer con la excusa de que había corrupción y querían eliminar a los intermediarios. Bueno, la corrupción nunca la demostraron,
Y lo que hicieron fue cambiar de intermediario y le dieron toda esa leche que se estaba por vencer, y gracias a que nosotros lo publicamos no se venció, se la dieron a la Fundación CONIN, que conduce a Abel Albino, un médico que al igual que Milei le gusta citar a Alberdi. Albino dice que gobernar, Milei dice que no es crear trabajo, Albino cita a Alberdi, dice gobernar es poblar. Entonces para poblar promueve que no se usen preservativos, promueve que no haya educación sexual. Y para justificar eso dice que los preservativos no previenen las enfermedades de transmisión sexual, cosa que es falsa. Pero que lo diga ya es grave. El problema es, como reveló la colega Noelia Barral Grijera, es que desde su fundación, para entregarte recursos como una leche en polvo, te pide que comulgues con esas ideas. Y si no, no te da las cosas. A ese intermediario buscaron. Y lo buscó Leila Gianni. Y mira cómo son las cosas, que ayer, mientras Yamil Santoro hacía esto, Leila Gianni estaba en Merlo. ¿Qué hacía en Merlo? Provocar. Fue a Merlo, donde trabaja el padre Paco que es otro de los que va sistemáticamente todos los miércoles a las movilizaciones, donde lo reprimen, donde le pegan, donde incluso lo detuvieron, pero cuando se dieron cuenta que era cura, dijeron soltemos al cura porque se va a armar quilombo, lo cual habla también de la discrecionalidad de las detenciones. En Merlo, el padre Paco junto con los vecinos le habían construido una casilla de material muy precario, prefabricada, a una chica para que tuviera dónde vivir, para que tuviera un techo. Y hubo alguna gente de la zona que, acusándola de que era una toma y de que no querían villeros, etcétera, fueron y le prendieron fuego a la casillita. El padre Paco y los vecinos lograron apagar ese fuego y ver cómo solucionaban esa situación de alguien que necesitaba un techo, dónde vivir. Y apareció Leila Gianni, junto con el referente de Merlo de La Libertad Avanza, que tenía un diálogo respetuoso con el padre Paco, el referente de La Libertad Avanza, no así Leila Gianni, y quiero mostrarles, en medio de todo eso, lo que pasó y lo que le dice. Se escucha bajito lo que dice Leila Gianni, lo bueno es que el padre Paco lo retoma y lo dice fuerte lo que le dice. Escúchenla. Sos una maleducada, estoy hablando, estoy escuchándolo. Perdón, padre. Sos una maleducada absoluta. Una Vos pregunta, sos una padre. hipócrita, sepulcro blanqueada. Pero yo estoy hablando con él y no me dejas que lo escuche. ¿Puedo hacer una pregunta, padre? Vos andate con Patricia Bullrich a reprimir. Perdón. Yo lo que digo que la preocupación es... ¿Cómo dijiste? ¿Escucharon? Sí, sí. Que Patricia Bullrich tendría que venir acá a limpiar a unos cuantos. Eso es lo que acaba de decir. Militantes del hambre. Lo acaba de decir Leila Gianni. Leila Gianni, en la que era peronista. No, perfecto, perfecto. Limpiar unos cuantos. Esto va a salir en todas las redes, va a salir en todo el país. Salga en todos lados. Patricia Bullrich tendría que venir acá a limpiar unos cuantos, le dijo Leila Gianni, la que estaba con Sandra Petovelo y Milei reteniendo la comida que no llegaba a los comedores. La crueldad del gobierno. Cierro con algo y ahora en minutos ya está con nosotros Fabián Restivo, biógrafo del Pepe Mujica. Ayer falleció el Pepe Mujica a los 89 años. Vamos a hablar con Fabián, que lo conoció y mucho. Fue muy amigo del Pepe y además su biógrafo escribió un libro, hizo un documental y ahora nos va a contar. Así que simplemente en medio de esta crueldad vamos a cerrar con el archivo de alguien que no era cruel. Y de alguien que, a pesar de haber pasado una historia dura, de haber estado muchos años secuestrado por una dictadura militar, viviendo en un pozo, salió de ese pozo, reconstruyó su vida política, reconstruyó un partido político, llevó a su partido político a ganar elecciones, se convirtió en una referencia en la política del continente y del mundo desde un lugar amoroso, desde un lugar de abrir los brazos, sin olvidarse, sin reconciliarse, pero desde un lugar digno y que promovía no llenarnos de plata, no ganar plata por sí mismo, no el desarrollo económico por sí mismo, sino simplemente vivir bien, vivir felices. Y que no se puede ser feliz en soledad. Así que cierro con este archivo del Pepe Mujica y nos metemos de lleno a hablar con su biógrafo Fabián Restivo. Dale. Amen un poco más bestia, pero más digno, más derecho, que no se contagie. Guardate los cráneos, que solo sirven para joda.
Acá en este país necesitamos cosas simples, sencillas, pero creíbles. Se nos termina el tiempo de la joda. Hay que dejarse de joder. Yo diría que el chisporroteo interno ante los problemas que tiene la sociedad objetivamente hoy es una inmoralidad. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida.